¿Los mexicanos realmente no siguen un solo dogma? David Thompson, un experto estadounidense en estudios religiosos, visitó México para investigar las creencias de su población. Sin embargo, lo que presenció superó todo lo que había imaginado, porque en esta tierra lo sagrado tiene miles de rostros. Con una sola frase, todo lo que creía saber sobre la religión se vino abajo. ¿Qué hace tan especial a la espiritualidad de los mexicanos? Acompáñanos hasta el final para descubrirlo. David Thompson es un investigador de 40 años, especializado en estudios religiosos de la Universidad de Harvard. A lo largo de su carrera, ha analizado las religiones de más de 50 países, ya sea cristianismo, islam, budismo o hinduismo. En cada nación que visitaba, la gente siempre seguía una doctrina estricta. Para él, una religión estructurada y excluyente era algo indispensable para el ser humano. Esa era su convicción absoluta. Sin embargo, al investigar sobre México antes de su viaje, quedó desconcertado. Según las estadísticas, más del 70% de los mexicanos se declaran católicos. Pero, al profundizar en sus prácticas, leyó reportes antropológicos que indicaban que sus rituales mezclaban hechicería, culto a la muerte y creencias indígenas milenarias. Era un fenómeno único a nivel mundial. ¿Cómo pueden llamarse católicos y al mismo tiempo hacerle ofrendas a la tierra y a los difuntos? La duda consumía a David, por lo que decidió viajar a México para resolver este misterio. En enero de 2024, David aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su primer destino fue la Basílica de Guadalupe. A las 8 de la mañana, el recinto estaba a reventar de peregrinos. David observó con respeto la inmensa devoción. Se acercó a un creyente y le preguntó: «Disculpe, ¿usted es católico?». El hombre asintió enérgicamente. «Claro que sí, vengo cada año a darle gracias a la Virgencita por la salud de mi familia». Hasta ahí todo tenía sentido para el investigador, pero horas más tarde, David presenció algo que lo dejó sin palabras. Visitó el mercado de Sonora, famoso por la herbolaria y la magia tradicional. Para su sorpresa, vio al mismo hombre que había entrevistado en la basílica. Ahora estaba frente a un curandero, recibiendo una limpia, con hierbas y huevo para alejar las malas energías, rodeado de figuras de la Santa Muerte y de deidades aztecas. En la mente occidental de David, esto era inconcebible. Era como si un cristiano devoto fuera a rezar a una mezquita islámica al salir de misa. ¿No era esto una contradicción religiosa enorme? Intrigado, se acercó nuevamente al hombre. «Disculpe, lo vi en la iglesia esta mañana. ¿También cree en estas prácticas indígenas?». El hombre sonrió con amabilidad y respondió sin dudar: «Mire, en la iglesia le hablo a Dios y a los salvos para mi salvación, pero aquí vengo a pedirle permiso y protección a las fuerzas de la tierra. Para nosotros todo está conectado». Ante esta respuesta, David se quedó mudo. Esa noche, en su hotel, repasó sus notas. Más del 80% de los mexicanos se bautizan en la iglesia, pero casi el 100% celebra el Día de Muertos, un ritual de origen prehispánico que invita a los espíritus de regreso al mundo de los vivos, algo prohibido por el catolicismo ortodoxo. Esta gente nace bajo un rito europeo y muere celebrando con ritos mesoamericanos, escribió en su diario con grandes signos de interrogación. Al día siguiente, David decidió buscar a un experto. Se reunió con el profesor Alejandro Ramírez, un destacado antropólogo y estudioso de las religiones en la Universidad Nacional Autónoma de México. «Profesor Alejandro, ¿por qué los mexicanos tienen esta forma tan peculiar de vivir la religión?», preguntó. El profesor sonrió y respondió: «Esto se debe al sincretismo y a nuestra profunda herencia animista. En el México antiguo, creíamos que todo tenía un espíritu o una energía vital: la lluvia, el maíz, el fuego, la muerte. Cuando llegaron los europeos, los indígenas no borraron sus creencias, simplemente las escondieron y las mezclaron con la nueva religión». David escuchaba fascinado. Alejandro continuó: «Para el mexicano de hoy, la espiritualidad no es seguir a un solo Dios castigador y excluir al resto. Es respetar todas las fuerzas invisibles. Por eso, no ven conflicto en persignarse en una iglesia y luego dejarle un plato de mole a sus muertos, o pedirle permiso a la Madre Tierra antes de sembrar. Aquí lo sagrado tiene miles de rostros y todos pueden convivir». A David se le cayó la venda de los ojos. «Entiendo, no es una sola verdad absoluta, sino múltiples fuerzas coexistiendo. Por eso no hay conflictos internos, porque lo abrazan todo.
El profesor asintió. Exactamente. Es una espiritualidad basada en la inclusión y en la convivencia con la naturaleza. David quiso ir más allá y preguntó cómo afectaba este sincretismo a la sociedad moderna. Alejandro le explicó que esta visión se reflejaba en la famosa calidez humana de los mexicanos. En México decimos, mi casa es tu casa. Tratamos al visitante casi como a un ser divino, porque en nuestras culturas originarias la hospitalidad era un deber sagrado. A través del otro, honras al Creador. Además, esta espiritualidad está viva en los artesanos mexicanos. Los creadores de alebrijes en Oaxaca o los artesanos del barro negro creen firmemente que dejan un pedazo de su alma en su obra. Le piden permiso a la tierra para extraer el barro. No es solo un trabajo, es un acto de creación divina. Por eso nuestro arte popular es tan valorado en el mundo. David estaba maravillado. La idea de que todo posee un espíritu moldeaba la ética de trabajo del país. El profesor también habló del impacto en el mundo empresarial y social. En muchas comunidades existe el tequio, que es el trabajo comunitario no remunerado. Se hace por el bien común. Las empresas familiares en México operan bajo un principio similar. El bienestar del grupo está por encima de la ganancia individual. Este modelo de negocios, basado en la solidaridad y no solo en el lucro frío, es algo que los teóricos europeos apenas están intentando entender bajo el nombre de responsabilidad social. En cuanto a los problemas ambientales, Alejandro destacó el respeto indígena por la milpa. Nuestros campesinos no desperdician nada. Usan el grano de maíz, la hoja, el tallo y hasta el hongo que crece en él. En México entendemos que la tierra no nos pertenece. Nosotros le pertenecemos a la tierra. Esa conexión espiritual es vital para salvar al planeta del desastre ecológico actual. David recordó una noticia que dio la vuelta al mundo. Profesor, cuando ocurrieron los grandes terremotos en México, como en 1985 y 2017, la respuesta de la gente fue increíble. En lugar de saqueos o caos, los ciudadanos se organizaron en minutos para rescatar personas. ¿Tiene esto que ver con sus creencias? Totalmente, afirmó Alejandro. En situaciones límite, el mexicano no espera a que un Dios lejano baje a salvarlo. Sabe que lo sagrado está en el prójimo. Actuar hombro con hombro para levantar una piedra y salvar a un desconocido es la máxima expresión de nuestra religión viva. Los medios internacionales lo llamaron un milagro de solidaridad, pero para nosotros es nuestra naturaleza. David quiso entender cómo se forjó este carácter tan tolerante. Alejandro lo llevó a la historia del siglo XVI. En 1524 llegaron los primeros frailes españoles con la misión de imponer el cristianismo. Traían consigo avances tecnológicos y un dogma estricto. Los indígenas mostraron interés, pero siendo profundamente filosóficos, cuestionaron la nueva fe. Si su Dios es tan bueno y todopoderoso, ¿por qué permitió que trajeran enfermedades y muerte a nuestra tierra? ¿Y si no nos bautizamos, nuestros ancestros arderán en el infierno? Cuando los frailes confirmaron que según su dogma, los no bautizados irían al infierno, los indígenas rechazaron esa crueldad. Su Dios es despiadado. Nosotros no abandonaremos a nuestros abuelos. En lugar de someterse por completo, los mexicanos desarrollaron una resistencia espiritual brillante. Vistieron a sus deidades con los nombres de los santos católicos. Tonantzin, la Madre Tierra, fue venerada bajo la imagen de la Virgen de Guadalupe. De este modo, sobrevivió su identidad. Celebrar a la muerte no como el final, sino como una fiesta continua de la vida, fue su mayor triunfo sobre el miedo europeo al infierno. A partir del siglo XIX, con las leyes de reforma y la tolerancia de cultos, otras religiones llegaron al país, pero la esencia sincrética no cambió. El mexicano tiene un espíritu libre y flexible. Un dogma rígido que exige odiar al que piensa distinto simplemente no encaja en la mente de este pueblo. El último día de su viaje, David caminó por el centro de Coyoacán. Observó a la gente. Ahora los veía con otros ojos. Escuchó a las personas decir frases cotidianas como «que Dios te lo pague» cuando alguien les hacía un favor, o «hay que pedirle permiso a la tierra» antes de iniciar una construcción. Entendió que estas frases no eran simples dichos, eran el reflejo de una espiritualidad viva, tolerante y profundamente agradecida. Al regresar a Estados Unidos, David reunió a sus colegas en Harvard. Su presentación causó revuelo. La espiritualidad mexicana rompe las reglas del mundo. Ellos saben cómo superar los conflictos religiosos.
Aceptan todo, abrazan la muerte, respetan la tierra y ven lo sagrado en la ayuda mutua. Esa es la visión que el siglo XXI necesita desesperadamente. El doctor Robert Miller, teólogo ortodoxo, replicó: Pero David, la religión debe buscar la verdad absoluta. Ese relativismo mexicano no es fe real. David respondió con serenidad: Doctor Miller, ahí está el límite del pensamiento occidental. Los mexicanos no limitan la verdad a un solo libro o dogma. Entienden que la verdad es múltiple y compartida. No es una fe débil, es la evolución máxima de la empatía espiritual. La profesora Margaret Smith, experta en religiones comparadas, preguntó: Pero sin textos sagrados unificados, ¿cómo transmiten esa fe a las nuevas generaciones? Esa es su mayor genialidad, respondió David. No usan textos rígidos, lo transmiten a través de su comida, sus fiestas, el respeto a sus mayores y en el altar de Día de Muertos. Es una religión práctica y viva. David se dedicó día y noche a escribir su artículo científico titulado Sincretismo Mexicano, el nuevo modelo espiritual para el siglo XXI. En un documento de 10 páginas, analizó cómo esta cosmovisión podría incluso fusionarse con el desarrollo tecnológico. En su cuarto capítulo, destacó cómo los ingenieros mexicanos modernos estaban aplicando inteligencia artificial para salvar y proteger las chinampas, antiguos sistemas agrícolas aztecas, y los bosques. En Occidente la tecnología busca dominar la naturaleza. En México, los jóvenes ecologistas buscan que la tecnología respete el espíritu de la tierra. No es dominar, es coexistir. El artículo fue publicado en revistas académicas internacionales, y las reacciones no se hicieron esperar. En la Universidad de Oxford, un experto comentó: La investigación de Thompson cambia las reglas del juego. Muestra cómo una espiritualidad flexible puede moldear la solidaridad de toda una nación frente a desastres naturales. Desde el mundo islámico en Egipto, un académico afirmó: Tenemos mucho que aprender de la tolerancia mexicana. Esto nos demuestra que se puede amar a Dios sin necesidad de destruir las tradiciones de la tierra que pisamos. Hoy en día, el mundo está fracturado por guerras religiosas y políticas. Sin embargo, en México podría estar la clave de la solución. El sincretismo mexicano no es solo una curiosidad cultural, es una propuesta de paz para la humanidad. Los propios mexicanos tal vez vean sus tradiciones como algo normal. Poner un altar en noviembre, comer tamales en la Candelaria, celebrar la Navidad y al mismo tiempo confiar en los remedios de la abuela. Esa flexibilidad maravillosa es el tesoro de México. Respetar la vida animal, honrar los alimentos, no desperdiciar y agradecer a quien nos ayuda. Acciones sencillas que demuestran la inmensa riqueza espiritual del país. El mundo entero está observando. Empresarios, artistas y científicos internacionales se preguntan cómo pueden adoptar la calidez, la resiliencia y la profunda conexión comunitaria de los mexicanos. En un mundo globalizado y frío, los valores de empatía y respeto a la diversidad son más urgentes que nunca. Cada mañana, cuando un mexicano dice buenos días con una sonrisa, cuando comparte su comida con un visitante o cuando se une para ayudar a un desconocido en la calle, está poniendo en práctica la herencia sagrada de sus ancestros. La pregunta inicial de David, ¿por qué en México no siguen un dogma rígido?, había encontrado su respuesta. Porque aquí lo sagrado tiene miles de rostros y vive en cada uno de nosotros. Esa profunda sabiduría llena de tolerancia y amor por la vida es exactamente lo que el mundo necesita hoy. La espiritualidad de los mexicanos sigue inspirando al mundo entero, y es nuestro deber valorar, proteger y compartir esta hermosa herencia cultural. ¿Qué te ha parecido este análisis? Esperamos que te haya gustado. Por favor, déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y darle me gusta. Nos vemos en nuestro próximo video.